Entonces vamos con el repaso de la teoría de este módulo. Recuerdan que, por alguna razón que desconocemos, en vez de seguir por el módulo 2, tratamos al módulo 3, que es el módulo 1444, que tiene dos unidades formativas: impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. Entonces, estas dos unidades formativas hacen que este módulo en particular vamos a tener un examen más amplio que el módulo anterior y el módulo siguiente. Vamos a tener 30 preguntas teóricas y vamos a tener dos enunciados en la parte práctica. ¿Bien? De este módulo lo más importante es las bases del aprendizaje. Para poder impartir sería necesario poder tener claro estas bases. Recuerdan que se reducían a tres: el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es la motivación y lo que es la comunicación. En tanto motivación vamos a tener un curso especial de motivación. En este módulo simplemente la vamos a ver un poco por arriba lo que es la motivación. Bien, lo primero que vimos fue el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas diapos están colgadas en la carpeta de materiales. Además de la ilustración, tienen un poco de texto que explica más las cosas, que es lo que yo les recomiendo que repasen. Entonces hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje como aquel ir y venir entre el docente y los estudiantes, ¿sí? Descartando aquella idea de el docente sabio que tiene conocimiento y el alumno, el que no tiene luz, por una postura psicopedagógica diferente en la que todos sabemos, donde aprender es enriquecerse mutuamente, donde yo les brindo conocimiento y me llevo lo que ustedes saben. Para eso también habíamos visto que en el caso de la formación de personas adultas era muy importante, además de esta idea que implica el respeto al otro, que implica conocer y aceptar el conocimiento del otro, que implica no la idea de tolerar la diversidad, sino de enriquecerse a partir de la diversidad, también implica la idea de que las personas adultas, para mantener su motivación, necesitan cosas concretas. Bien, esto es algo que se ha visto en lo que es la educación con adultos. Necesitan cosas concretas, necesitan mantenerse motivados con el principal motor que los trae a estos cursos, que es o la mejora laboral, o el conseguir un trabajo, o dentro del trabajo en el que están, conseguir un ascenso, ¿sí? Moverse dentro del mercado laboral. Entonces, ustedes cuando estén parados acá adelante, de lo que le van a hablar es de lo que ustedes saben, de lo que ustedes han trabajado muchos años, y se lo van a traer siempre con ejemplos concretos, con dinámicas activas, participativas, donde el otro sienta que está haciendo cosas, haciendo nóminas, practicando cómo atendería a un cliente, practicando cómo movilizaría a una persona en situación de dependencia, etcétera, etcétera, cosas concretas. Habíamos visto también que, de acuerdo a esto, vamos a elegir un camino que nos conduzca a esto. Ustedes ya saben, ya tienen el conocimiento, ya saben de administración, ya saben de hostelería, ya saben de X cosas, ya saben eso. Ahora, ¿cómo llevo yo a mis estudiantes a ese conocimiento? Para eso vamos a elegir un camino, un método. Nosotros en particular reducimos los métodos didácticos por una cuestión de economía a tres, ¿sí? Un método expositivo en el que nos paramos adelante y exponemos, un método demostrativo en el que nos paramos adelante y demostramos, y un método interrogativo en el que preguntamos. ¿Bien? Con estos tres métodos ya conseguimos tener una cajita de herramientas con la suficiente cantidad de herramientas como para poder llevar adelante nuestro objetivo, que es transmitirle ese conocimiento al otro y que le quede. ¿Bien? Habíamos visto que en tanto nuestro rol como impartidores de conocimiento tendríamos un primer paso de preparación de la acción formativa, el momento en el que la pensamos adentro de nuestra cabeza. Tendríamos un segundo paso en el que esa idea que bocetamos en una hoja de papel, que escribimos en un Word, la llevamos a la práctica. Después habría una parte en la que evaluaríamos qué han aprendido nuestros estudiantes. Bien, esta última parte, como vamos a tener un módulo específico de evaluación, también la vamos a dejar para más adelante. Habíamos visto que, si bien educar o el aprendizaje es un proceso que es similar en un adulto y en un niño, se acuerda que había muchos mitos con respecto al aprendizaje de adultos. Uno era que no aprendían igual que los niños, ¿sí? Es cierto, no aprenden igual que los niños porque tienen otro bagaje y otra experiencia, pero el aprendizaje se sigue dando.
Porque, como hemos visto, el aprendizaje implica la modificación de la arquitectura del cerebro. O sea, cambia la forma física del cerebro. Cuando uno aprende, cambia la forma del cerebro. Y eso pasa en un niño y pasa en un adulto. La diferencia es cuantitativa. En el adulto pasa un poco menos que en el niño, porque la neuroplasticidad del adulto es un poco menor que la del niño. Pero después es similar. Cualitativamente es el mismo proceso. Pero las características que tenía la educación de adultos era que había que basarse en el aprendizaje significativo, que ahora vamos a ver más adelante. Tenía que ser funcional. ¿Sí? Tenía que ser algo en el que el otro le viera el cometido a lo que estaba haciendo. Tenía que ser activo. Está muy bien estar sentado y escuchar la teoría, pero hay que hacer cosas. Ustedes lo han probado, eso lo han probado ustedes mismos. Está muy bien que yo me pare acá adelante y les hable, pero está mucho mejor hacer cosas. Tenía que ser o tender a ser autónomo. ¿Sí? Autónomo quiere decir que el otro sea el que se da la ley a sí mismo. No estoy yo ahí para decirle, estudia esto, hacia aquello. ¿Sí? Los adultos ya saben esto. Nosotros los guiamos nada más en esto. Cooperativo. Trabajar juntos. Compartir con el compañero. Discutir con el compañero. Co-crear con el otro. Y horizontal. ¿Sí? Yo no soy más que ustedes. Yo no soy más que ustedes. Yo sé cosas específicas de mi carrera, porque estudié psicología, y tengo una cierta práctica, tuve muchos años haciendo cosas, pero no sé más que ustedes, yo sé otras cosas. Ustedes, cada uno de ustedes sabe más que yo en un terreno. Todos somos expertos en algún conocimiento. ¿Bien? Por eso es horizontal. Si todos aportamos juntos, todo el grupo tiene más conocimiento que antes. Estas ideas no son solamente algo como para tener en una frase motivacional en una pared. Esto es algo que tenemos que incorporar y tiene que ser parte de nuestra forma de dar clases. Pensar que el que está ahí sabe. Ustedes están ahí, después pasan para acá adelante, después vuelven para ahí. Esto es lo mismo. El que está ahí también tiene conocimiento, también tiene cosas para aportar, también tiene dudas, y esas dudas que nos plantean nos ayudan a nosotros a dar mejor la clase. Bien. Estas son un poco las características del aprendizaje o la educación de adultos. Ahí hemos visto una dinámica que se llama clase invertida, flipped class, que es mucho más lindo todo en inglés. En esta dinámica yo lo que había hecho, había dividido al grupo en 3 subgrupos, y a cada subgrupo le había asignado que buscaran información acerca de uno de estos pedagogos. ¿Sí? Burroughs Skinner, de David Oswald y de Paulo Freire. Y ustedes lo habían hecho, se habían dividido, habían buscado información y habían buscado la manera de presentar esa información a los compañeros. ¿Por qué? Porque la clase invertida implica eso, implica actividad, implica autonomía, ¿sí? Implica horizontalidad. Ustedes habían descubierto cosas acerca del conductismo, ¿sí? Que es la corriente psicológica en la que se encuadra Skinner. Es una corriente que ha desarrollado este señor, John Watson. Watson había tomado los descubrimientos que había hecho Pavlov, un médico ruso, que estaba investigando la digestión. El famoso experimento de Pavlov implicaba un perro al cual él tenía diseccionado. Éticamente no está muy bien. ¿Qué había hecho con este perrito? Le daba comida y al mismo tiempo que le daba comida tocaba una campana. Y él veía que cuando le daba comida, el perro segregaba los líquidos, las enzimas digestivas. Normalmente esto, para no decir todo lo horrible que había hecho Pablo, dice que el perro salivaba. No era que el perro salivaba, era un poquito peor. Bueno, ¿qué pasa? Después de un tiempo ya Pablo no precisó darle comida al perro. Simplemente con tocar la campana, el perro había apareado, había puesto en par los dos estímulos. Campana y comida vienen juntos, dice el perro. Entonces, si escucho la campana, en algún momento va a venir la comida. Lo que había hecho Pablo con esto es condicionar un reflejo. Había condicionado el reflejo de salivación al hecho de escuchar la campana. ¿Sí? Bien, se ganó un premio Nobel y todo lo que ustedes quieran. Hola, adelante. Pero es una cosa muy mecánica, ¿verdad? Muy mecánica, es cierto, no se puede negar, es así, pero es muy mecánica. Pero es comprobable, es objetivo. Cualquier perro que uno le haga el mismo proceso que hizo Pablo le va a dar el mismo resultado. Basado en esta idea, John Watson dijo, yo esto lo puedo aplicar a los seres humanos. Y lo aplicó sin el más mínimo, sin un gramito de ética, porque no tiene ni un gramito de ética. Se lo aplicó a un bebé y le condicionó una fobia. ¿Sí?
Además, justo el otro día me crucé con unos trabajos que hablaban acerca del libro de crianza de los niños que hizo Watson. Porque vimos Skinner. Watson también hizo un libro de crianza y en su libro de crianza decía que para que un niño fuera fuerte, fuera un machote, ¿verdad? Como tiene que ser, no había que darle cariño. Porque si no le daba cariño, ¿qué conseguía? Un niño llorica que estaba todo el tiempo ni. Entonces no había que darle cariño. 4 hijos tuvo Watson, 3 se suicidaron. La única que se suicidó, la hija que era alcohólica. Después de que se le suicidó el segundo hijo, Watson le escribió una carta y dijo: che, yo no tendría que haber escrito un libro sobre crianza de hijos, porque cuando lo escribí no sabía nada. Pero con ese libro se hicieron muchas políticas de educación en Estados Unidos, se publicaron muchos libros de crianza, por ejemplo, el doctor Stivili, ¿sí? Aquí en Cataluña es uno de los que sigue con esta idea de que si tu hijo llora, no le des pelota, ¿verdad? No le des corte, déjalo. Stivili. No le déjalo llorar porque así se hace hombre y no le da... esa idea sigue, lamentablemente sigue, aunque el mismo autor la negó en su momento, después, bueno, llevaba 3 hijos. Solo 3 hijos suicidados para darse cuenta de que no estaba bien lo que había hecho. Como no estaba bien que le hubiera condicionado una fobia a un bebé, ¿verdad? Bien, este señor fue el que creó el conductismo y nuestro amigo Skinner, ¿qué decía el conductismo? El conductismo lo que dice es: el comportamiento humano puede ser moldeado mediante refuerzos positivos y negativos. Y ellos reducen el aprendizaje en los seres humanos a esto. Dicen: el aprendizaje en un ser humano no es nada más que la suma de todos los refuerzos positivos y negativos que tuvo una persona en su vida. ¿Qué pasa? Cuando el pequeño Martincito leía bien, la mamá le decía: qué bien Martincito, tomá, y le daba un chuche. Entonces Martincito decía: wow, leer está buenísimo, voy a leer mucho para que mi mamá me dé muchos chuches y me quiera. Entonces el niño Martincito leía. Cuando el niño Martincito pasaba mal la pelota en el fútbol, le decían: burro, burro. Entonces el niño Martincito, ¿qué decía? Yo no voy a jugar más al fútbol porque ahí me dicen burro, me voy a dedicar a leer, que es en donde me dan chuches. ¿Sí? Entonces el niño Martincito se crió mediante estos refuerzos positivos y negativos para ser después un intelectual y un horrible jugador de fútbol. Bien, esa sería la visión que tendría un conductista de la vida de Martincito. ¿Bien? De vuelta lo mismo. ¿Cuál es el problema de esto? Que es mecánico. Se basa en una idea reduccionista, lo que hace es reducir la complejidad de lo humano a un juego de estímulo y respuesta. Reduce, y eso ustedes vieron en su momento, a Newton. Newton tenía unas leyes del movimiento que son perfectas, siempre y cuando no haya roce. Ustedes se acuerdan, el ejemplo newtoniano era una mesa de billar sin roce. Entonces, si no tienen roce, las bolas se moverían infinitamente en una línea recta, con el movimiento. Perfecto. Eso en la vida real no pasa. No pasa en la vida real eso. En la vida real hay roce y los movimientos no son perfectos. Por eso la física newtoniana no puede explicar el problema de los 3 cuerpos. O sea, si hay una estrella y un planeta que le da vuelta, no pasa nada perfecto. La física newtoniana te lo explica todo, puedes calcular el eclipse, todo perfecto. Ahora, si ya tenés 3 estrellas en ese sistema, ya no te dan. No te dan las cuentas, y no se puede resolver. Jamás. Bueno, incapaz de decir que se puede resolver. Irresoluble. Bien. Me fui por las ramas, porque la física newtoniana es mecanicista y reduccionista. ¿Bien? ¿Qué pasa? Reduce el ser humano a eso, estímulo y respuesta. Cada estímulo genera una respuesta y no hay nada acá adentro. Porque para ellos no había mente. Es decir, la mente es una caja pura. Como yo no sé lo que pasa dentro de la persona, ya está. No lo tomo en cuenta. ¿Bien? Con estas bases apareció nuestro amigo Skinner. Bien, y nuestro amigo Skinner también hizo lo mismo, le enseñó cosas a palomas. Bien, también tuvo sus cosas no muy éticas con su cuna de aire, ¿verdad? Que era un lugar donde él decía que se criaban los niños de forma científica. El niño quedaba atrapado dentro de esta especie de pecera. ¿Bien? Y ahí el padre y la madre pueden dedicarse a las cosas importantes de la vida, que es seguir produciendo, escribiendo y trabajando, mientras que el niño no molesta y está ahí a la vista de todos. Entonces, con estas ideas reduccionistas, mecanicistas, ellos plantearon algunas bases del aprendizaje. Por ejemplo, para que un niño aprenda hay que darle un refuerzo positivo. Si no queremos que haga una conducta, tenemos que darle
un castigo o un refuerzo negativo. No es lo mismo refuerzo negativo que castigo. Castigo es cuando yo le genero una situación dolorosa al otro, ¿sí? Física o moral. Y el refuerzo negativo es cuando yo le quito algo al otro. Por ejemplo, yo tengo a la niña Janet. La niña Janet habla en clase. Hagan el esfuerzo imaginativo de pensar. ¿Qué hago yo como maestro de Janet? Le hago un refuerzo negativo. Entonces le digo, Janet, estuviste hablando en clase, no tenés recreo. ¿Sí? No puede decir, es un castigo, sí, pero para los conductistas no. Porque yo lo que hago ahí es quitarle algo que ella quería. Por eso es negativo, el signo de menos, le quito algo. Janet no habla en clase, refuerzo positivo, le doy algo. Bueno, hoy, Janet, podés irte 5 minutos antes o tenés 5 minutos más de recreo o cosa. Ahí es un refuerzo positivo porque yo le sumo algo a Janet. Y si Janet sigue hablando, la pongo en el rincón y ahí sí sería un castigo. O le pongo la lengua de trapo. Qué vergüenza hablando en clase. Bien. Con estas 3 herramientas, los conductistas decían, se puede educar a una persona. Y mucho de esto todavía pervive. Mucho de nuestro sistema, por ejemplo, de economía de fichas, ¿sí? El niño hace algo bien y yo le doy una ficha y después la puede cambiar por algo, se basa en la teoría conductista. Por lo tanto, la teoría conductista es efectiva. Si yo le doy descargas eléctricas a una persona, voy a conseguir, por ejemplo, yo quiero que toque algo y le doy una descarga eléctrica cada vez que lo toca, voy a conseguir que no lo toque más. Efectiva es. Ética, no tanto. ¿Bien? Esto es lo que aportaron los conductistas. Aportaron que hay una base, digamos, de comportamiento humano que es muy mecánico y que se puede trabajar de esa forma. Ya queda a decisión de cada uno si quiere considerar a los seres humanos como máquinas o no. Desde la teoría sistémica nosotros no pensamos que los seres humanos sean máquinas, pensamos que son sistemas, conjuntos de cosas en interrelación y que lo importante es la interrelación. Entonces, esta postura para nosotros quedó perimida, pero hay mucha gente que la sigue manteniendo. Por ejemplo, el doctor Seligman. Martin Seligman es el padre de la psicología positiva. ¿Sí? La psicología positiva inunda todos los intersticios de la vida actual. Hay que ser más positivo, psicología positiva para tener mejores ventas, psicología positiva para conseguir la pareja que tú quieres, etcétera, etcétera. Este señor era presidente de la APA, la Asociación de Psicología Norteamericana, y lo echaron porque le vendió un sistema de tortura a la CIA para torturar gente, bueno, que él lo había desarrollado torturando perritos. Porque el ser humano por lo menos es un ser humano, el perrito no hizo nada. Y él los torturaba a los perritos para quebrarlos emocionalmente y generarles una depresión. Y es lo mismo que él le vendió a la CIA para que hicieran con los presos de Guantánamo. Bien. Entonces, esto sigue existiendo, esta idea de que el ser humano es una máquina y que funciona como máquina y que le puedo hacer lo mismo que una máquina, puedo saturarlo mediante estímulos hasta que se quiebra. Esta es, sí. Muy cortito, para agregar, es que el conductismo además es la base como teórica también para el diseño de todo lo que es la economía neoliberal. Que la economía actual que se rige bajo el neoliberalismo en el sentido de que se tienen que crear necesidades, que se tiene que crear un clima de que siempre va a faltar algo y así, y de que al ser humano le tienen que dar incentivos constantemente y estímulos para que compre o refuerzos negativos en el sentido de que sienta de que el dinero falta, el sueldo no alcanza para pagar. Entonces, conductismo, claro, sí es súper, ha sido importante en la educación, pero finalmente rige muchas cosas de las que estamos rodeados y lo que vemos continuamente a nuestro alrededor y en la televisión. Exactamente, exactamente. Porque estos sistemas filosóficos no se quedan ahí, se convierten en cosmovisiones, sirven para entender toda la realidad humana. Si uno piensa que el ser humano es una máquina, actúa en consecuencia. ¿Se acuerdan que también habíamos, y lo vamos a ver de vuelta ahora más adelante, la teoría X y la teoría Y de cómo funciona el ser humano? Si uno tiene la teoría X, piensa que el ser humano es una máquina y que hay que darle constantemente input para que haga las cosas y castigo para que no las haga. Generar la idea de que si no trabajas te morís de hambre. Tener la gente constantemente en ese miedo. Salir de tu casa y te la ocupan. Hay magrebíes y otros extranjeros que te van a violar en la calle. Generar ese miedo constante es parte de esta idea de que el ser humano es una máquina y hay que estar dando siempre estímulos.
Incluso esta formación está basada en esta idea de que hay que mantener siempre estimulados a los estudiantes. ¿Por qué hay que mantener siempre estimulados a los estudiantes? Porque vienen sobreestimulados ya de la casa. Porque los últimos 20, 30 años hemos visto un crecimiento exponencial de esta sobreestimulación. Todo el mundo tiene una pantalla, está todo el tiempo mandando estímulos. ¿Cómo quieren que un niño vaya y se quede 6 horas sentado en una clase escuchando a la maestra? Y todo esto pasa por la articulación de todas las cosas. Por eso nosotros hablamos del sistema. Por eso es muy interesante lo que trajo María Elena. Esto no se queda solo en las aulas de las universidades o en los consultorios de psicología. Esto permea toda la sociedad. Y todas estas teorías, bueno, lo de la psicología positiva, ustedes lo ven en todos lados. Hay que ser más positivo, hay que... Los mensajes que vemos escritos en las paredes de nuestra clase. ¿Ah? Claro, todo el mundo fracasa, pero hay que... Sí, está bien darse mensajes positivos a uno mismo. Eso es una cosa. Ahora, inundar todo de esta positividad es una positividad tóxica. ¿Sí? Ya hay todo un movimiento en contra de esto, que habla de la positividad tóxica. ¿Sí? Te abandonó tu esposo, te pegó, el universo te quiere decir algo, tenés que verle el lado positivo a eso. El universo lo que me quiere decir es que hay un montón de hijos de la gracia sueltos por el mundo, un montón de psicopáticos. Eso es lo que me quiere decir el universo. Pero bueno, no nos vayamos por la rama, porque todo esto es cierto y hay que reflexionar estas cosas. ¿No? A nosotros también nos corresponde hacer algo. Ya con el hecho de reflexionar, ya estamos haciendo algo. No nos comemos esa... No, abren el tupper y nosotros no vamos y comemos. Para. ¿El tupper de dónde viene? ¿Quién lo cocinó? ¿Qué es esto? ¿Por qué me lo tengo que comer? Ya eso ya. ¿Ven? Dejamos atrás el conductismo y vamos a un pedagogo como David Osovel. David Osovel era psicólogo y pedagogo. Él lo que estudiaba como psicólogo es cómo aprende la gente. Y él desarrolló un concepto que es súper importante. Es el aprendizaje significativo. En resumen, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es esto. En palabras del propio Osovel, el factor más importante en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Encuentra eso y enseñar en consecuencia. O sea, ¿qué decía Osovel? Todo el mundo sabe algo. Y en el caso de los adultos, muchísimo más. Todo el mundo sabe algo. A partir de eso que sabe, construimos. Esa es la base, ese es el cimiento de la casa. Sobre eso nosotros vamos a construir. Ya hay cosas. ¿Sí? Había una teoría famosa de John Locke de la tabula rasa, de que el hombre nacía sin saber nada. Dejando de lado el lenguaje sexista, el ser humano no nace sin saber nada. El ser humano ya nace sabiendo cosas, poquitas cosas. Sabe sonreír cuando ve otro rostro humano, sabe apretar el dedito del papá o la mamá, sabe succionar el pezón. Con esas 3 cositas el ser humano construye un montón de cosas. Esto es lo mismo, pero llevado al nivel del adulto. Ya sabe cosas, por eso que sabe construye más. Por eso es muy importante conocer a nuestros estudiantes, saber qué saben. ¿Bien? Otro de los aportes que hizo Osovel fue el mapa mental. ¿Sí? Él desarrolló una técnica de aprendizaje visual en la que los conceptos se unen mediante líneas que conectan. ¿Sí? Para nosotros los psicólogos que somos sistémicos, esto también es fundamental porque esto es una representación gráfica de lo que es un sistema. ¿Sí? Uno lo puede ver como cosas aisladas, pero en realidad están todas relacionadas y adquieren su sentido en la relación con otros. Si solamente estuviera la palabra aprendizaje colaborativo, nada, quedaría como eso, como una frase. Pero cuando está conectada con los otros conceptos, adquiere no un sentido, adquiere múltiples sentidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros la gracia está no en las cosas, sino en la relación entre las cosas. ¿Bien? Citando al viejo Jorge Luis Borges, él decía, ¿dónde se encuentra el sabor de la manzana? ¿En la manzana? ¿En la boca que la muerde? No, se encuentra en el encuentro. El sabor está en el encuentro de las dos. ¿Por qué? Porque si nadie muerde esa manzana, su sabor no existe. Y para cada persona que la muerda, esa manzana va a tener un sabor ligeramente diferente. Porque la cosa está en el encuentro. Entonces, Osovel lo que plantea es esto. Hay que conocer lo que ya sabe el estudiante y trabajar en función de eso. Y yo le traje como un tercer pedagogo a Paulo Freire. ¿Por qué? Porque Paulo Freire fue un pedagogo brasileño que justamente llevó una idea similar a la de Osovel. En otro lugar del mundo, más o menos de forma contemporánea, llevó a la misma idea. La idea de que ya la gente tiene conocimiento, de que a partir de eso que la persona sabe, se puede enseñar más.
Principalmente lo que hizo Paulo Freire fue enseñar a leer a la gente analfabeta en el nordeste de Brasil, la región más pobre de Brasil. Se llama el Sertão porque es un desierto. Entonces, en esa región del nordeste de Brasil, la gente muy pobre, y al Estado no le interesaba que la gente aprendiera. ¿Por qué? Porque gente que no sabe leer es más fácil de llevarla a votar lo que uno quiere. Hasta que un gobernador le dijo, ¿quién sabe por qué?, la oportunidad a Freire a que llevara adelante un proceso de alfabetización. Y Paulo Freire, en vez de ir con el librito de siempre de mi mamá me ama, masa la masa, y todo eso, empezó a ver, bueno, ¿qué saben ustedes? ¿Saben bajar cocos del coquero? Venga, entonces vamos a aprender con eso. ¿Saben llevar un cebú a que tome agua? Venga, vamos con eso. Y a partir de las cosas que ya sabían, porque los sertaneños ya sabían cosas, él les empezó a enseñar. Y desarrolló toda una idea de que se llama la pedagogía de la pregunta. La gente tiene curiosidad. Si los pensamos como un vaso vacío que hay que llenar, nuestra función lo que hace es convertir al otro en un ser pasivo, no en un ser activo. ¿Qué pasa? Cuando yo los pienso como justamente una máquina, yo lo que hago con mis estudiantes es que memoricen, y esa fue parte del sistema educativo durante la mayor parte del siglo XX. ¿Quién era inteligente? El nene que se acordaba la fecha de la batalla de Salamina. El nene es un crack. Qué inteligente que es. En realidad lo que tiene ese nene es muy buena memoria, y nada más. Comprende la implicancia de la batalla de Salamina, lo que llevó hasta ahí, la táctica de Temístocles, todas estas cosas no las comprende. ¿No se acuerda que fue el 29 de septiembre del 431 antes de la era actual? Perfecto. Y es. Capaz que la otra compañerita de él sí entendía todo lo que hubo en juego ahí, pero no se acordaba la fecha. No, lo que te estoy preguntando es la fecha de la batalla. Y ya está, nada más. ¿Bien? Entonces, eso lleva a una memorización mecánica. Entonces son recipientes que hay que llenar. Mientras más dóciles sean para llenar, mejores estudiantes serán. ¿Sí? Mientras menos critiquen, mientras menos cuestionen, mejor. Y él plantea todo lo opuesto, una pedagogía de la pregunta. ¿Por qué? Porque él la llama a este tipo de educación, a la educación clásica, tradicional, educación bancaria. En el sentido de que el estudiante es una hucha, es una guardiola, es una alcancía que hay que llenar. ¿Sí? Yo vengo y le pongo el diezmo, yo lo tengo. Yo soy rico en conocimiento. Y mis estudiantes son pobres, yo vengo y les pongo ahí las monedas. Y él plantea una pedagogía de la pregunta. Las personas tienen curiosidad, quieren saber. Y quieren saber precisamente de sus cosas, de las cosas que les interesan a ellos. Tengo que conocer eso e ir por ese lado. ¿Qué les interesa a mis estudiantes saber? En nuestro caso, como docentes de formación profesional, lo que les va a interesar a nuestros estudiantes es cosas relacionadas con el trabajo. Cómo hacer bien esta tarea, cómo responder frente a tal situación, cómo resolver tal problema. ¿Sí? Pero les va a interesar también más que eso. Vamos a trascender esto. ¿Por qué? Porque este es un espacio también de socialización. A nuestros estudiantes les va a interesar conocer al otro, les va a interesar trabajar en equipo, les va a interesar potenciarse a partir de las potencias del otro. Como muy bien decía Baruch Spinoza, un cuerpo tiene potencia, pero dos cuerpos tienen mucha más potencia, tienen el doble. Por eso es que nos interesa unirnos, decía Spinoza, porque mientras más me uno con más gente, más potencia tienen mis ideas. Entonces, la educación de adultos no solamente es transmitir un conocimiento técnico para que hagan algo, ¿sí?, sino también generar este espacio para que pueda haber ida y vuelta entre el profe y los estudiantes, pero también a la interna entre los estudiantes. Por eso, uno de nuestros roles más importantes tiene que ver con el clima grupal. Ya lo vamos a ver. Bien, y con esto terminaría el resumen de la clase 1. Vamos a ver ya la clase